Bienvenidos, bienvenidas. Allá, felizmente, casi el final del modelado 3D para la punta del McLaren que después vamos a imprimir. Estuve avanzando desde lo que terminó el live ayer. Como les comenté, no voy a hacer un stream de todas las partes, pero lo que se ve ahora es que esta pieza, que fue la que hicimos ayer en el live, que fue uno de los conectores de las alas, se hizo la mismo para cada uno de los conectores que faltaba en las alas correspondientes. Sobre todo estos que son no más complejos, sino que tienen más piezas solamente. Que estos son los que esta parte no se mueve, al igual que esta parte que va anclada al centro de la nariz del auto. Y la parte central, que vendría a ser esta parte de acá, es la que se flecta a medida que el auto va avanzando. Ahora, como comenté antes, lo que vamos a hacer ahora es duplicar este modelo porque en base a esto mismo tenemos una geometría que se puede editar, se puede cambiar, eh, nos va a permitir hacer los ajustes necesarios para imprimir a escala 1:3, que va a ser la copia que voy a hacer, y después, para no tener que destruir un poco la geometría y los pasos que tiene el modelo, hacer los mecanismos internos y estos surcos donde van estos conectores para que queden a ras para la escala 1:1. Eh, lo que falta ahora, bueno, también están, ya se, hice los conectores que unen las tres alas que están atrás hacia la vertical. Esa parte creo que todavía no sé cómo solucionarla, pero para el efecto de escala 1:3 creo que toda esta sección de acá, con un corte en horizontal y un pedazo de estas tres alas, va a ser una sola pieza, lo más probable, impresa en resina, ya que esa parte en particular es muy pequeña y la impresora tiene problemas llegando a esa resolución, llamémosla así. Lo mismo con los sensores, estos que están acá, y obviamente los conectores, que son las partes más chicas de toda esta pieza. Avancé un poco también con la parte de atrás, que es la tapa de esta punta, porque esto no es una continuación, entonces la tapa no, para no hacer un elemento cerrado, va aparte en el fondo. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, primero vamos a copiar esto. Esto se copia. Lo que falta, que eso ya es algo que hago al final, es que esta es la del McLaren y esta es la del Ferrari. No sé si alcanzan a ver las diferencias, sobre todo en la forma de estas alas chiquititas. De arriba se nota harto más. Eh, es el soporte para el muro, porque necesito ya estar en la última etapa del proceso para que la parte que va puesta en la parte inferior de la nariz del auto tenga la misma forma y el acople quede perfecto. Todavía no sé si esto lo voy a hacer pegándolo o con insertos metálicos en el plástico para que se pueda atornillar y sacar. No lo he decidido aún. Cuando llegue, yo creo, a esa etapa voy a tomar la decisión. Pero por mientras eso queda en stand-by, eso va a ser lo último que falta porque ese pedestal es el mismo, ya está modelado. Lo único que hay que hacer es adaptar la forma de la parte inferior del auto para que sea la misma, eh, que va a tener esa base, que es lo que es una base dividida, que se separa para que esto quede anclado en el muro y el auto se monta simplemente en, en esa extrusión que tiene. Vamos a esconder esto por mientras. Ya. Eh, perfecto, ya. Eso es escala 1:1. Esto le vamos a poner escala 1:3. No voy a achicar el tamaño del modelo acá. Eso va a ser después en el software de laminación, que te da la opción de escalar las cosas. Entonces vamos a modelar a tamaño real, considerando los ajustes necesarios, y una vez exportemos los archivos para imprimir, se escalan a un 33% del original, y eso nos va a dar la escala 1:3. Bueno, vamos a partir por los conectores. Lo que hay que hacer primero es separar esta parte de acá de estas dos.
porque la punta está dividida, que es esta parte que es la que separa todo lo que contiene las alas de la nariz. O sea, ese es el punto de anclaje que nos anticipamos haciendo esa misma línea, que es esta de acá. Ahora, simetría. Lo que también tenemos que hacer en un momento, porque como estas dos piezas van a ir separadas, estos elementos van a tener que tener una forma de anclaje. Para fines de escala 1 a 3, como ya comenté antes, no va a ir con tornillos por temas lógicos, serían ínfimos los tornillos. Pero para el ensamblado en sí y que quede más robusto, lo más probable es que sí tenga un par de tornillos por abajo que unan estas dos piezas. Vamos a partir primero con esta parte. Ya. Simetría. Vamos a bajarle. Primero antes que vamos a guardar la copia. Para tener siempre, además de los modificadores que ya tenemos apilados uno sobre otro, tener el respaldo de que tenemos un archivo. Este software igual de todas maneras hace un backup, pero nunca es malo, y en mi experiencia personal, tener un backup de un backup. Ahora pongamos simetría. Ya. Vamos a tener que corregir un poco estas líneas que están acá, porque esto es lo que baja y termina más o menos por ahí, según lo que se ve. Tiene una caída bastante angulada, algo que no es difícil de hacer. Ya, por ahí. Una vez que cortemos esto, ¿está bien eso? Ya. Lo que voy a hacer ahora, en vez de tomar los polígonos que estarían en la parte de las alas o en la parte de la nariz, y simplemente sacarlos, eso lo que va a hacer es que va a tener dos elementos distintos, separados, pero en un software virtual donde están los bordes exactamente en el mismo lugar. Es como que estuvieran traslapados, estuvieran ocupando el mismo espacio, que en la realidad no es factible. Y cuando se trabaja con impresión 3D también hay que considerar un pequeño porcentaje de... Es como un margen de error hacia afuera que tiene la impresión. Si uno diseña algo de 5 milímetros exactos, la impresora de fábrica te va a hacer un cubo de 5x5x5, por ejemplo, lo va a hacer de 5.4 milímetros o 5. O casi 6 en el fondo. Sobre todo cuando se trabaja con un diámetro o una boquilla de impresión como la que tengo yo, que es de 0.8, que es relativamente gruesa. Todo eso va creciendo. Hay un parámetro para ajustar esto, pero de todas maneras el flujo con el que trabajé el Ferrari fue manualmente dejando un espacio para que la impresora, con este material extra que imprime, quede perfecto el calce. Así que en vez de separar las cosas, voy a tomar esta línea que es la que va a unir, o sea, que es la que va a separar estos dos elementos. Ya. Eso queda casi justo. Vamos a bajarlo un poco más en la entrada de aire. Quizás a ver, lo que estoy pensando en este momento es lo siguiente. Estamos trabajando con el modificador que suaviza las cosas, da más resolución, para que
el modelo tenga un poco más de interpolación de ángulos y no quede marcado en el fondo este corte. Pero al mismo tiempo tenemos que generar manualmente, o esa es la forma en la que me gusta hacerlo a mí, em, la parte interior, el muro hacia adentro o el grosor del material, para poder nosotros controlar dónde va a ir el material, el no uso de, ojalá, de soportes, por lo menos en la parte interna, que va a ser muy difícil de limpiar. eh, y con una mayor cantidad de polígonos se hace un poco más complejo, pero en realidad no es terrible, así que da lo mismo, sigamos, no he dicho nada. Entonces, tomamos esto y vamos a dividir esta línea. Quizás un poco más. Por ahí. Ahora, en todas estas partes donde hay más de un borde llegando hacia el vértice, nos va a generar estos pequeños triángulos que tenemos que corregir. Ahí, acá también había otro. Acá. Por acá también hay otro. Este de aquí. Y el resto pareciera estar bien. Y lo que vamos a hacer ahora es precisamente tomar este pequeño borde que quedó y borrarlo. Eso ya nos va a separar las dos piezas y vamos a tener dos elementos distintos sobre los cuales vamos ya... Eso quedó muy delgado. Sobre los cuales ya podemos empezar a planear mejor la parte de adentro para que el ensamblado quede bien, quede coherente con el auto de verdad. No. Ya. Por eso voy apilando los modificadores en el fondo, porque este proceso de aquí, de este proceso hacia adelante, ya se puede volver atrás, pero va a ser un poco más tedioso. Entonces, si yo empiezo a seleccionar por elementos y selecciono todo esto porque están todas juntas, ya es un elemento separado porque borramos la geometría que los conectaba en el fondo. O sea, como ya no tiene nada que los conecta, al parecer... nos faltó un vértice de esos triangulitos que estaban antes. Muy chiquitito, pero está. Acá. Ya. Ahí sí. Entonces ahora son dos elementos absolutamente independientes. Ahora es donde tenemos que tomar la decisión de cómo funciona esto en pro del ensamblado, porque esto no ha encontrado imágenes de cuáles son las partes internas que hay por dentro de esto, y obviamente ese orificio de adelante es algún tipo de ventilación para algo, no sé para qué. Dentro un poco más hacia atrás hay temas mecánicos acá de la suspensión, la dirección, acá anda a saber tú qué hay. Entonces, para fines, eso ya es un trabajo más, en definitiva, de ingeniería más pesada. Vamos a separar ese elemento y vamos a aislar una vez que lo separamos ya no tiene el modificador de simetría en el fondo. Y una vez que tenemos estos dos elementos separados, vamos a empezar a planear cómo se van a unir. Probablemente con esa misma línea, y podrían imprimirse incluso en vertical. Ahora, por ejemplo, al momento de imprimir, esta, por ejemplo, que es... ¿se alcanza a ver? Sí. Esta que es del Ferrari, la imprimí en esta dirección. O sea, las capas van en este sentido. No sé si voy a acercarlo a ver si se alcanza a ver. Ahí algo se alcanza a ver las capas y lo feo que quedó la impresión, pero eso da lo mismo. ¿Por qué en esta dirección y no en esta dirección? Es mucho más fácil, entre comillas, imprimir en esta dirección. Las curvas quedan mucho mejores. Esas superficies que quedan así no pasa al imprimirla en vertical. Pero esta dirección lo que va a hacer es que las capas queden orientadas así, como mis dedos en el fondo, una sobre otra. Y esto
como es un elemento largo, al estar dividido en muchas secciones así, como lo hablamos antes, la impresión 3D no genera un elemento sólido, sino que muchas capas pegadas con un poco de calor en el fondo. No están unidas químicamente el plástico. Y al estar en esta dirección, si yo lo hubiese impreso en vertical en el fondo, este movimiento habría roto ya hace rato esta ala. Entonces, para darle mayor fuerza, aquí las capas van desde un lado a otro, o sea, parten acá, 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 aquí cortan obviamente porque está la parte del medio, pero la fuerza, en vez de aplicarse cuando uno dobla, hay una fuerza en el punto medio por lo general, donde se rompen las cosas. Es como que tomes un pedazo de un tallarín crudo, lo dobles, se va a romper más o menos al medio, asumamos que esa fuerza está ahí. Y si a eso le agregamos el hecho de que no está unido, no es como una fibra que atraviesa, la fuerza no se va a distribuir bien y se va a romper muy muy fácil. Entonces elegí imprimirla por esa razón en esta dirección, para tener una pieza que aguante muchísimo más. No me atrevo a probar cuánto va a aguantar esta, pero con esta fuerza que estoy haciendo ahora ya habría roto si hubiese estado impreso así. Ya. Esta parte que viene ahora siempre es un poquito más sucia, entre comillas, porque lo que hay que hacer es tomar toda esta línea que quedó acá, esta geometría, y tirarla hacia el centro. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Ya, pasó para atrás. Porque de nuevo aquí lo que vamos a hacer es controlar, ya, por ahí, porque después esas otras tienen que ir hacia arriba. Es un huevo, la verdad. Aunque ya, sí, no, está bien, porque si es que estaba pensando en el fondo de seguir solamente el muro que tengo que hacer de todas maneras, pero no. Ya, esto hacia adentro, tenemos que hacer que llegue hasta el centro exacto, y que quede obviamente plano. Vamos a ver si acá le achunto a la primera, obvio que no, a la segunda, ahí sí. Y esto ahora se va hacia el centro de la escena, que también es el centro del auto. Siento que quedó muy abajo esto, o sea, muy arriba. Ya, bueno, vamos a completarlo primero, porque después lo que quiero hacer es ver si es que puedo reforzar esa parte. Al final, como estamos uniendo dos piezas, no queremos nada muy delgado, precisamente por un tema de integridad estructural. Esto. ¿Cuántas son? Son 1, 2, ya 2. Vamos a agregar líneas por dentro también que van a llegar a unirse con las que están ahí. Entonces, por ejemplo, esta y esas también, como están unidas, las vamos a juntar. Bridge. A este le vamos a hacer un cap. Ya, tenemos esa parte solucionada. Y esta tiene más líneas acá. Podríamos tomar la oportunidad quizás para a ver cuántas más. Esto tiene que ir con esa. Ya, entonces tenemos una más, dos más, ya, dos líneas más. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esto, ya, y vamos a, como necesitamos dos líneas más, en el fondo tenemos dos, necesitamos cuatro, vamos a dividir esas dos igual como lo hicimos con lo otro, y eso nos va a solucionar la vida. Después el mismo modificador que va a unir todas estas partes,
Bridge. Perfecto. Y ahí tenemos otro polígono de 4 que, al igual que el otro, le vamos a hacer un modificador que se llama cap, que es cerrar, en el fondo es como ponerle una capa o una tapa. Y ya tenemos el primer approach a lo que es la forma en la que estas dos cosas estas dos partes van a ir conectadas. Ahora, lo que estaba pensando recién es que esta zona queda muy delgada y es preocupante, muy delgada, no es ni siquiera un cuarto del volumen completo. Muy probable que esto se rompa porque va a tener que afirmar todo el peso de las alas, que va a ser lo que tiene más peso en esta estructura. Entonces lo que voy a hacer va a ser tomar todos estos polígonos internos que creamos recién y vamos a hacer un... pero a ver, espérate, déjame ver si es que esto se puede... no. Ya. Todos estos polígonos le voy a generar un loop interno para después poder extruir todo este volumen hacia abajo, esa estructura, clonarla y darle la cara inversa para que esta sea la parte de abajo. O sea, suena muy... Sé que estoy hablando de repente como pura weá, o que suena muy complejo, pero a medida que lo haga van a entender porque es más simple de lo que suena. Eso también va a ser un tema. El punto de ventilación voy a tener que modelarlo después. Ya. Entonces lo que íbamos a hacer... ya. No, estos mejor no los voy a tomar porque eso va a ser el punto de ventilación. Que lo tengo que... Ya. Mejor hago en vez de hablar. Vamos a todo esto darle un loop, yo creo que con un grosor que sea lo suficiente que nos permita soportar todo el peso que va a generar las alas, y tengo una buena superficie de contacto también. Y teniendo esto, vamos a tomar estos que quedaron al centro que no nos sirven, que en el fondo es producto de la operación que acabamos de hacer. O sea, no es que no nos sirvan, pero el software los genera de todas maneras. Wait. ¿No? Me perdí. ¿Por qué? Así está. Bien. A ver, borremos eso y veamos qué pasa. Esta línea, de nuevo, hay que tirarla hacia el centro. Ahora vamos a ver qué pasó. No quedé muy seguro de por qué no me están calzando las líneas, pero lo vamos a resolver ahora. Esta línea tiene que ir al centro. De nuevo acá, esta era en Z. Muy bien, a la primera. Centro. Porque es tan importante que siempre hincho con que tiene que ir al centro, porque el modificador de simetría va a tomar todos los vértices que se estén tocando, porque la simetría va a generar un objeto exactamente igual hacia el otro lado. Eso quiere decir que los vértices que están en la parte central, que están todos alineados en el centro, en el eje Z en este caso, van a quedar en el mismo punto, y los va a unir. Si es que están un poco más distantes o un poco pasados, no los va a unir, y eso va a hacer que la geometría quede abierta, que se llama. Que es que si yo tengo una esfera, y esa esfera en este software tiene un orificio, ya deja de ser una esfera y es solamente, es como conceptualmente un poco más complejo, porque es solamente la superficie, por dentro no hay nada. Para fines de estos software, si esto estuviese cerrado o tuviese un grosor, ya es un elemento cerrado que tiene un volumen o un potencial volumen en el fondo. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros ahora aislamos este objeto, le agregamos la simetría, no para ese lado, en Z, ahí sí. Aquí se ve lo que yo les decía,
esto no es una forma que claramente vaya a aguantar absolutamente nada. Por lo mismo hicimos este surco que hay por dentro, porque lo que voy a hacer ahora es tomar estos polígonos que marcamos recién y los voy a tirar hacia abajo. Ya, los voy a... Esto se llama extruir, pero primero necesito esto. Porque tengo que ver qué tanto más abajo los voy a extruir. Polígono, ya. Voy a tirar primero hacia abajo y un poco hacia el lado. La idea de esto es que no quede perfectamente recto. Porque si queda recto, dos líneas paralelas, esta parte que vamos a extruir y la otra que va a ser cóncava, van a ir ensambladas. Si es que quedan rectos, la fricción que va a haber en los muros va a ser muchísima. Va a costar mucho ensamblarlo, va a haber que lijarlo. Si uno se pasa, va a quedar corrido para un lado. Entonces lo que se hace por lo general es que en vez de que sea paralelo, es que sean en ángulo. Imagínense los vasos, por lo general, la capacidad de apilar los vasos, y también una de las razones por qué se fabrican en ángulo, así como si fuese un cono, se me olvidó la forma que es un cono pero que le falta la punta, es uno porque el molde sale más fácil, la liberación del molde es más fácil, y segundo por la capacidad de, al estar así, poder apilarlo. Si los vasos fuesen perfectamente paralelos, no podrías poner uno dentro del otro porque ocuparían el mismo espacio tanto abajo como arriba. Eso sube muchísimo los costos de envío, los costos de producción también. Tienen que ser moldes especiales y aún así a veces cuesta sacarlos, lo que aumenta la probabilidad de que se rompan, la fabricación es más cara. En fin, el mismo concepto aplicado acá. Entonces vamos a ir de a poco ajustando todos estos vértices. Primero, a ver. Vamos a hacer eso y tenemos que borrar estos que están acá, que también son los que quedan cada vez que uno extruye. Se genera en el muro que uno está extruyendo polígonos extra. No sé si es una opción que se pueda borrar, pero bueno. Ya. Perfecto, perfecto. Ya, estos los vamos a tirar. Esto es lo que, a esto me refería. Acá se ve que están perfectamente hacia abajo porque así está, así fue la extrusión que hicimos. Este ya está en ángulo muy exagerado, pero está en ángulo. Vamos a hacer lo mismo con este, pero hacia adentro del auto. Ahí. Espero que no me haya... Estos vértices de acá voy a tener que corregirlos un poquito porque si no van a empezar a poner harto problema. De nuevo, mientras más uniforme sea la superficie, mejor. Ya. Y lo que quiero hacer ahora es bajar todo esto para que no se genere esa parte más angosta que seguramente va a recibir la mayoría de cargas de estrés, sobre todo si se manipula esto. Entonces, estos vértices que están acá los voy a tirar a la mano hacia abajo. Ya, primero guardemos otro modificador. Ya. Esto se va para abajo teniendo en consideración obviamente que acá abajo tiene que ir la otra, el complemento que vendría a ser la parte de las alas. Por mientras los vamos a ordenar en una vista plana. Después vamos a ver cómo funciona ese orden en base a las otras vistas. Right, left. Ya. Va a ser más fácil porque están todos en plano. Entonces si yo hago esta selección así, pareciera que estoy seleccionando uno cuando en verdad son los 4 vértices. Ya.
Ah, pero no. O sea, sí, puedo... Hay algo... Hay una forma más rápida de hacer esto, sobre todo ahora que estamos en esta vista, que es aplanar simplemente todos los vértices. Ahora giramos toda esta selección y automáticamente nos queda la forma que estábamos buscando. Un poquito más arriba porque igual va a haber presión dentro de la... O sea, un poco de estrés por el ala más grande. Hacia adentro, muy bien. Ahora tenemos que ver cómo funciona eso que hicimos recién con esto. Podría mantener incluso esa misma curva. No sería la peor idea que he tenido. Esto vamos a tener que subirlo porque necesitamos eso que está ahí. Ya. Y ahora es el momento de revisar y verificar que efectivamente estemos en un ángulo para poder... No tiene tanto, así que ahí sí. Este muro acá al lado también tiene que seguir la misma norma, en el fondo también tiene que correrse. De hecho, estos sí, en definitiva están más afuera. Ya, lo que les decía antes que sonaba extremadamente confuso, yo también me confundí un poco al explicarlo, no fue la mejor explicación que he hecho en mi vida, es que teniendo esta forma, ahora ya tenemos la punta como un elemento más contundente, que distribuye claramente mejor, ojalá, el estrés que pueda tener la manipulación o el ensamblado, con harta superficie de contacto para que se anclen ambas piezas. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nos falta todavía esta pieza de acá, ¿cierto? Así es como se ve la nariz con la forma que le dimos. Antes estaba solamente esa curva con esa parte muy angosta, que no era bueno. Y ahora lo que falta es hacer lo otro. Y para ahorrarnos en el fondo tener que volver a hacer toda esa geometría y todos esos cambios que hicimos, sobre todo con tantos vértices, se puede hacer, obviamente, requiere más tiempo, ese es el tema. Y el tiempo lamentablemente no está a nuestro favor en este momento. Así que lo que vamos a hacer es tomar todo esto, incluso ese borde que hay ahí, y lo vamos a copiar y además vamos a invertir las normales. En estos softwares se llama para hacia dónde apunta la cara en el fondo de los elementos, y lo vamos a pegar entre comillas al otro con un pequeño desfase, considerando este error de impresión que les comenté antes. Entonces vamos a tomar todos estos polígonos que generamos recién para hacer el anclaje. Ahí está, perfecto. Incluso este va a crecer hacia allá y este también. Entonces ahora le damos un grow y deberíamos tener, esa es la superficie nueva en el fondo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos dos opciones. No sé cuál tomar, la verdad. Ya. Vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando extruimos esto. Entonces voy a tomar esta selección y la vamos a clonar. Nos va a preguntar qué queremos hacer con esto. Si queremos, eso no debería estar así. Pero da lo mismo, es todo al centro. Ya, nos va a preguntar qué queremos hacer. Si es que queremos clonar a un objeto o un elemento, le vamos a decir un elemento. Vamos a encontrar un punto de referencia un poquito más claro que ese, para saber cuánto estamos moviendo. Ahí. Obviamente, como lo movimos en
dos direcciones, nos va a faltar la tercera. Obviamente hay que hacer un ajuste. Pero aquí también quedó movido hacia atrás, eso no está tan correcto. Y la parte del costado tampoco va a quedar perfecta. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya tenemos ese elemento de touch, que es separar en el fondo de este objeto que ya tenemos separado. Vamos a esconder ese. Select Selection. Y ahora tenemos esta parte. Vamos a girar los normales primero para que se vea bien. Flip. Ahí sí. Eso es lo que estaba hablando antes, que me costó un mundo hacer entender que ahora ya tenemos el positivo y el negativo hecho desde la misma forma que creamos desde un comienzo. Lo que sí hay que hacer con este es lo que les decía antes, de darle un poco más de tolerancia, sobre todo aquí en el costado, es donde va a sufrir más por temas de roce, va a quedar muy justo. Y si es que ese es el caso, hay que entrar a lijar porque no va a calzar al momento de ensamblar. Son varios problemas los que se generan. Vamos a sacar la selección y vamos a ir viendo aquí. No sé si se alcanza a ver. Voy a primero a seleccionar solamente las piezas en las que estamos trabajando para que no haya tanto ruido en la pantalla. Ahí sí. Esas líneas están exactamente en el mismo lugar de software donde están las que hicimos antes, que eso, como sabemos, no es posible. No pueden estar ocupando el mismo espacio, no es físicamente posible. Entonces vamos a tomar todas las de ese costado y las vamos a correr un poquito. Se va a notar más el cambio si es que yo lo hago desde arriba. Todas esas del costado las vamos a separar un poco y ahí ya se ve que tenemos un gap entre las dos piezas. Lo mismo con estas que están acá. Voy a tener que hacerlo en tres sentidos distintos porque las de adelante creo, o sea, las de atrás creo que eran las que necesitan también un pequeño ajuste. No, ahí quedó bastante bien, la verdad. Ya, teniendo esto, vamos a guardar. Y ahora tenemos que unir esta pieza con esta, que es unir todos los vértices en el fondo. Ya. Con esa vamos a hacer un attach. Y ahora hay que unir estas dos. Lo puedo hacer a mano, uniendo cada vértice, porque estaba pensando en varias formas de hacerlo un poco más automatizado, pero en realidad da lo mismo. Lo que hace esta herramienta es uno selecciona un vértice y después selecciona el vértice donde quieres que se una o al que quieres que se junte, que sean uno en el fondo. O sea, en vez de tener dos vértices separados, se tienen uno solo. ¿Habrá alguien viendo esta vez? No sé, ¿eh? Ya, bueno, si hay alguien, manden un mensajito. Quiero verificar que funcione el chat, porque esos son... Hace mucho rato que no hacía. Bueno, si hay alguien, manden un mensajito. Quiero... hace mucho rato que no ocupaba el software OBS, que es para streamear. Y hay que poner unos módulos para ver el chat si es que alguien te habla. No es que me estén hablando un millón de gente en este momento, pero
si es que llega alguien y hace una pregunta, no quiero ser poco cortés con la única persona que está mirando. Ya está todo unido. Esta no es una pieza completa todavía porque esta parte es la que tenemos que arreglar ahora. De hecho, eso me parece que está un poquito más profundo de lo que me gustaría, pero no, no sé si arreglarlo ahora o en definitiva después de que se haga la simetría. Con la herramienta CAP que les mostré. Podría ser, de hecho. Hagamos la prueba. Vamos a guardar. A actualizar la copia. De nuevo, esto tiene un sistema de backup automático, pero hay veces en que en definitiva prefiero yo marcar cuando quiero que esté hecha la copia. Bueno, a estos bordes va a haber que hacerle el mismo modificador que da más resolución, entre comillas. Para que a esto hay que aplicarle de nuevo el Turbo Smooth, que hace que se suavice todo. Y si esto no está con más líneas acá, no va a quedar bien. Podría incluso hacerlo esta parte de arriba, que va a ser más compleja. A ver. No sé si hacerlo ahora o después de la simetría, porque ahí estamos ya con espacios muy pequeños dentro de la parte de adelante, por ejemplo. Tiene márgenes muy chicos y a veces el parámetro para unir la simetría no te da para el espacio que uno está en el que está calculando, y no te toma los vértices o te junta vértices que no debería. Esto vamos a unirlo. Va acá. Todos los cambios que le haga a esto, también obviamente después tengo que hacerlo a la parte de la pieza de la nariz del auto, obviamente, porque si no, no va a calzar. Ya, estaba asegurándome que estuviera todo bien nomás. Chamfer, y ahora vamos a ver cómo tenemos cómo esas líneas se separan de la forma que necesitamos. Ahí sí. Siempre nos va a generar en las partes igual que las que teníamos antes. Acá, por ejemplo, eso son zonas que vamos a tener que arreglar, pero el resto se ve perfecto. Hay que acordarnos, eso sí, de 0,4, de cuál fue la tolerancia, porque tenemos que poner la misma en el otro modelo. Acá. Ya. Acá también. Y por acá había otra, aquí está. Ya. Lo mismo acá, abajo. Pero aquí lo que voy a hacer va a ser insertar un loop para que quede un poquito más abierto y quede un poquito más redondo. Eso va a hacer que las impresoras 3D, cuando van cambiando de dirección, a veces cuando cambian no es un cambio perfecto, sino que como esto es una máquina, al cambiar va a generar un poco de vibración. Esa vibración a veces también genera que el modelo no quede regular, sobre todo cuando uno está trabajando en piezas donde necesitas la perfección prácticamente eh, del calce. Entonces vamos a darle un poco más de margen a esto para que tenga una superficie no tan recta, sino que más redonda, cosa que en vez de tener ese quiebre tan drástico de dirección y genere vibración, sea una pasada más suave. Yo diría que un poquito más por ahí. Y ahora, si nosotros le asignamos un Turbo Smooth,
deberíamos, ojalá. Perfecto. Qué lindo. Ahí tenemos un error de... Ah, se nos pasó uno. Ya. Eso debería, entre comillas, arreglarlo. Y lo arregló. Ya, uno más. Porque esto es un elemento grande. Entonces ahí no tenemos mucha interpolación. Mientras más polígonos tengamos o más resolución tengamos en el objeto, menos se van a notar los cambios poligonales o este como efecto de como caras separadas en la impresión final. Entonces acá ya tenemos prácticamente listo la parte de abajo. Falta cerrar esto, que lo vamos a hacer ahora. Simetría, no en ese eje, en ese. Aquí tenemos que asegurarnos que los vértices no se estén uniendo donde no corresponde. Parece que estamos bien. Aquí hay problema, ¿no? Después de esta simetría, otro editor. Vamos a ver si es que... No, estamos bien. Ya, vamos a tomar este centro. Le vamos a hacer un cap. Y como queda no muy bonito, o sea, no va a quedar bonito si es que lo dejamos así, vamos a hacerle 2 subdivisiones más. Y acá también. Y eso nos va a dar... Perfecto. Ya. Va a ser un culo imprimir esto. No, de verdad. Va a ser terrible. Oh. A veces me aparecen a mí hartos reels dentro de mi algoritmo de Instagram, bueno, de auto, de impresión 3D, ingeniería. Y yo tengo una impresora que es no de las primeras, ya fue cuando se empezó, entre comillas, a masificar esto, pero es de las primeras generaciones de la masificación. Que es una impresora grande, me la compré de 50 por 50 por 50 porque sabía que si me compraba una impresora chica iba a querer una grande eventualmente. Los proyectos que tenía, como las piezas de autos, que tengo ahí un par de alerones guardados ahí, sí, después otro día los muestro, son todas piezas grandes. Entonces una impresora de 25 por 25 hacer, por ejemplo, un parachoque o un alerón estaría muchísimo tiempo. Ahora, tiene sus pros y sus contras una impresora más grande. Uno de los contras es que vibra mucho, la calidad no es la mejor, pero cuando uno trabaja con un flujo donde sí o sí hay que lijar después, tampoco lo mismo. Uno apunta al volumen de impresión de una en el fondo. Y no tiene mucha tecnología. Yo le he hecho algunos upgrades a la impresora. Le he cambiado la boquilla, el extrusor, nivelación automática. Pero ahora, por ejemplo, se ven las impresoras, las Creality nuevas o las Bambu Labs o lo que sea, bueno, que tiran una impresión perfecta, sin stringing, sin absolutamente nada. Y las mías salen horrendas todavía, está bien. O sea, a mí me da un poco lo mismo porque, de nuevo, yo sé que voy a tener que lijar sí o sí. Hay muchas personas que imprimen cosas o venden cosas impresas en 3D, y se ven las líneas de impresión y está perfecto. No todo el mundo tiene que darse la lata en el fondo de debo procesar cada una de las cosas que imprime, porque imagínate te pusiera a lijar, se me olvidó que vendía como unos llaveritos, por ejemplo, con monos de Pokémon. Ponerse a lijar cada monito de Pokémon y dejarlo perfecto, olvídate, el llavero costaría 50 lucas cada uno. Pero bueno, sí, estaba simplemente imaginándome el proceso de impresión de esta pieza, que yo creo que va a ir dividida en la mitad. Podría probar en horizontal, no creo que sea una buena idea, la verdad. Pero eso, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pieza de abajo, pero con la nariz del auto. De hecho, a esta creo que solamente hay que hacerle... Ah, no, tenemos que sacar eso para poder ver dónde hicimos la... ¿Qué era esto? Ah, ya. Simetría. Esto necesitamos. Ya. Entonces, esta... Tenemos que seleccionar todos los vértices, o sea, todas las líneas, al igual que en la otra. Darle la misma división con un margen, o sea, con un parámetro de 0,4.
corregir los vértices que queden triangulados como pasó antes. Chamfer. Esto era 4, 0. Cero, 4. Esto tiene que estar en 0. Y así deberíamos tener exactamente el mismo resultado. Ahora 0,04. No, son muy pocos, 0,4. Ya. Sí, ahí está hecho. Sí, es lo mismo. Ya. Ok. Ahora arreglar los vértices como esos. Hacia abajo creo que no había ni uno más. Después, ¿dónde? Acá. Y acá, no, ese era el otro. Ya. Con esto estaríamos en la parte de ese canto. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer calzar la línea que agregamos por acá para poder hacerla calzar con la otra. Y así tener la misma curva. Esto vamos a ver ahora cómo se va a curvar una vez que nosotros ya vamos a agregar al tiro el modificador porque si no después se me olvidará. Esto. Ahí se ve la diferencia entre eso y lo que tenemos arriba, que es mucho más cortado. Esas piezas sí necesitan quedar en plano porque tienen que firmarse una con la otra. De hecho, este modificador va a tener que ser el mismo. Simetría instanciado. Ya tenemos las dos piezas listas, separadas como piezas para imprimir. Turbo Smooth. Ahora hay que verificar que no estén cruzándose unas con la otra. Ahí se ve, no sé si alcanzan a ver el espacio que queda entre una pieza y la otra. Ese va a ser el margen de tolerancia de impresión. Y la parte de al lado, impecable. Impecable. Ya, lo que tengo que decidir es si es que esto le hago surcos para armarlo con tornillos o pegamento. Una claramente es más definitiva que la otra. Tenemos que ver. Ya, aquí lo que estamos haciendo, ya terminamos de modelar el auto en definitiva. Aquí lo que estamos haciendo es adaptar lo que hicimos para poder imprimir bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto, por ejemplo, no hemos terminado con esto, esto es un espacio abierto todavía. Si se fijan, claro, nosotros activamos la simetría y sí, se ve bonito y todo, pero esto sigue siendo una superficie lisa, no tiene volumen, que es lo que hablábamos antes. Aquí es donde tenemos que empezar a ocupar harto la cabeza para generar un muro que nos sirva, que funcione bien y que no interfiera con una impresión limpia. Acordándonos siempre que estamos trabajando en una escala de 1 a 3, o sea, todo lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, esos 0,4 centímetros que pusimos, en realidad no es eso, es 1,3 prácticamente, o sea, 0,0013 milímetros, que en el fondo es para tener en cuenta lo que comentaba antes de cómo se pierden las proporciones cuando uno está diseñando, sobre todo para escalas más chicas. Ahora lo que falta podríamos hacer, por ejemplo, en este caso, este es un elemento que está cerrado, o sea, con este no vamos a tener problemas. Uy, me asusté. Ya, con este no vamos a tener problemas porque este quedó cerrado, este ya va así, o sea, es este el que no es que tengamos problemas, sino que al que hay que manualmente generarle un grosor o ocupar
por lo general lo primero que hago es ocupar el modificador que nos da este grosor para ver cómo hace el trabajo en el fondo. No muchas veces queda muy bien, pero nunca está de más probar. Hacia afuera, no, hacia adentro. Aquí tenemos que ir viendo medio centímetro. No, el caliper no lo tengo acá, pero bueno. Siempre cuando las cosas, uno genera un volumen hacia afuera, excéntrico, probablemente no hay un problema, si es una pelota, por ejemplo, o un cuadrado, no va a haber problema. Pero cuando es hacia adentro, se van a empezar a cruzar vértices y eso nos va a generar una geometría. Aquí se alcanza a ver, de hecho. Estos vértices ya se están cruzando. Ahí tenemos los vértices y ahí ya se empieza a cruzar la geometría. Es parte, obviamente, del funcionamiento del software, de las cosas que hay que tener en consideración. Esto es así nomás. Una de las cosas que tengo pensado es cortar este muro acá, que esta parte sea relativamente sólida. De nuevo, ahí entramos con el tema del peso, la transferencia de la energía cuando uno manipula el frontwing y ojalá, obviamente, también hay un proceso con un cautín, se trata de, entre comillas, como lijar con calor las capas para que se fundan entre sí y darle más fuerza a todo esto. Porque por lo general, a menos que uno tenga una impresora de las que imprimen en metal, la impresión 3D para cosas que necesiten muchísima fuerza no es una muy buena solución, de nuevo, a menos que uno esté trabajando con filamentos de alta resistencia que se imprimen en máquinas especiales, que no es mi caso. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Bueno, eso, señores, ya estamos casi. De hecho, yo creo que mañana ya empezamos a tirar los archivos para imprimir. Miren, aquí se ven cómo los vértices que estaban por dentro se cruzaron tanto que salieron. Eso no queda así, obviamente estamos solamente viendo lo que hace el modificador. Y si nos quedamos efectivamente con ese resultado o no. Lo más probable es que no, pero... se me está ocurriendo algo, pero... Ya, bueno, señores, por mientras los dejo hasta acá. Vamos a guardar. Ya estamos... No quiero decir listos, pero sí, prácticamente ya estamos. Mañana lo más probable es que estemos tirando a imprimir. Aquí se ve ya separada la punta del resto, cómo iría ensamblado. Estos son los elementos principales. O sea, eso es lo que estábamos buscando, llegar a esto. Todos los elementos principales, este hay que segmentarlo después. Este quizás le tire un corte hacia la mitad para que la impresión no sea tan extensa. Pero sí, ya estamos casi listos para empezar a imprimir. Terminando la impresión, que se va a demorar aproximadamente una semana, espero que menos. Viene el proceso después de lijado, de pintado, los logos y estamos listos. Así que eso, espero les haya gustado, espero haya venido alguien, si es que no, será para la próxima y ha sido un gusto. Cualquier cosa me preguntan y nos estamos viendo.